Hola amigos, bienvenidos al segundo de esta serie de 10 videos del curso básico de Excel Anglo. En el capítulo de hoy vamos a ver cómo ingresar datos, el tipo de datos y también veremos cómo navegar en la hoja de Excel. Sin más preámbulo, ¡vamos! Entonces, tenemos esta hoja de Excel. Le vamos a poner un zoom de 150 para que se vea mejor. Si vemos acá arriba, el cursor se encuentra en la celda A1. Para cambiarnos de celda con el mouse podemos desplazarnos por las celdas. Del mismo modo, con las flechas del teclado podemos movernos para derecha, izquierda, arriba y abajo. Ahora estamos en la celda B2. Esta es nuestra celda activa. Entonces el dato que ingresaremos estará en la celda B2. Ingresaremos la palabra nombre, un texto. Para que quede ingresado ese dato debemos apretar la tecla Enter. Una vez que apretamos Enter, la celda activa pasa a ser la celda contigua, abajo. ¿No? Estábamos aquí y pasa a ser aquí. Cuando apretas Enter, se va a la celda de abajo. Si yo quiero poner el próximo elemento aquí a la derecha, por ejemplo, la palabra apellido, y luego quiero irme hacia la derecha, en vez de apretar Enter, voy a apretar la tecla Tab y automáticamente se va a la derecha. Y aquí pondremos fecha de nacimiento. ¿Qué pasa? Primero vemos que apellido no estuvo bien escrito. Para editarlo no solamente debemos ubicarnos en la celda, sino que dentro de ella. Y para eso hacemos un doble clic. Se fija en el cursor y aquí podemos ubicarnos con las flechas donde queremos hacer el cambio. Le agregamos la doble L y ahí queda bien. Voy a hacer control Z para mostrarle otra forma. Yo puedo ir aquí a la barra de funciones y aquí mismo también puedo editar. Me ubico ahí. Le pongo la L y me queda ya la palabra apellido. Entonces para editar debemos ubicarnos dentro de la celda. Si nos ponemos en la celda y queremos editar, cualquier palabra que escribamos va a borrar lo que había anteriormente. Para deshacer esto podemos apretar control Z y volvemos a lo que teníamos antes. Por otro lado, cuando escribimos fecha de nacimiento nos dimos cuenta que está ahí escrito ahí en la celda D2. Sin embargo, virtualmente también aparece en la celda E2. No obstante, la celda E2 está vacía. Esto significa que el ancho de columna no es suficiente para poder almacenar esa cantidad de caracteres. Para incrementar el ancho de columna, tenemos dos opciones. Si tú te fijas, al llegar ahí entre la D y la E, el cursor cambia a ese signo más con flechas a los costados. Vamos a apretar el botón izquierdo del mouse y vamos a arrastrar hasta llegar al tamaño deseado. Vamos a apretar control Z para volver anteriormente y la otra forma de hacerlo es llegar hasta aquí mismo y hacer un doble clic. De esa forma obtienes el tamaño de celda preciso para esa cantidad de caracteres. En Excel tenemos 5 tipos de datos. Por un lado tenemos texto, que son letras, símbolos, números con algún otro dato, frases, etc. Por ejemplo, la letra L, el símbolo de dinero o el símbolo gato y por ejemplo 5T y una frase como la casa roja. Todo eso es texto. Otro tipo de datos son los números, como cantidades, porcentajes y montos. Por ejemplo, número 5, la cantidad 5, un 45% y 20.000. Si nos fijamos, los números están alineados hacia la derecha, mientras que el texto está alineado a la izquierda. Esta es una característica típica que nos permite identificar algo en texto porque está alineado a la izquierda o algo que es numérico porque está alineado a la derecha. Otro tipo de datos lo conforman la fecha y las horas. Por ejemplo, si yo quiero poner el 2 de marzo del 2025, aparece en ese formato. Y si quiero poner la 1:30 PM, por ejemplo, me queda en ese formato. Ambos están a la derecha porque también son números. Otro tipo de datos son las fórmulas. Y la característica de una fórmula es que comienza siempre con el signo igual. Por ejemplo, igual 2 más 2. Enter. Si bien aquí tenemos el resultado número 4, realmente en la fórmula vemos que significa 2 más 2.
Una fórmula no siempre es matemática. Por ejemplo, si pongo igual este número, me aparece el 20.000. Esta celda está haciendo referencia a la celda G4. Y en este último caso haríamos la referencia a esta celda, que es un texto. Veremos las fórmulas y las funciones en más detalle en los capítulos 4 y 5 de esta serie de videos. Finalmente tenemos el tipo de datos lógicos, que nos entrega un valor de verdadero y falso, en este caso true y false en inglés. Siguiendo con nuestro ejercicio de ingresar datos, vamos a crear nuestra primera tabla. Para ello, crearemos 10 elementos, que los comenzamos a enumerar. 1, Enter, 2, Enter, 3, y así sucesivamente. Pero cuando tengo una lista muy larga, esto es tedioso y poco eficiente. Vamos a borrar aquí y les voy a mostrar una función de autofill. Ponemos 1 y 2, seleccionamos aquí, y fíjense ahí abajo donde aparece el icono, pero al mismo tiempo aparece un cuadrado verde aquí en la esquina. Vamos ahí, el cursor se torna en el símbolo más, de color negro, y nosotros con el botón izquierdo vamos a apretar y arrastrar hasta que lleguemos al número deseado, en este caso 10. Eso se llama autofill y nos permite ganar tiempo cuando tenemos secuencias, sobre todo numéricas. Si quisiera hacer un código, por ejemplo, con temas alfanuméricos, basta que yo tenga este número, lo arrastro y nos creará algo muy parecido. Pues Excel está asumiendo que este número 1 con este número 1 están alineados y así sucesivamente. Volvemos atrás con Control Z, borramos acá y ponemos nuestro primer nombre. Emma, Jaime. A ver, pero espera, nos falta el encabezado. Porque en esta tabla yo quiero crear número, nombre y fecha de nacimiento. Pero me falta una fila con el encabezado. Para ingresar una fila, ubicamos el cursor en el primer elemento de la tabla, en este caso sería la fila 1, y con el botón derecho oprimimos insertar. De esa forma ya podría ingresar los encabezados que quiero. Ahora vamos a apretar Control Z y vamos a ver otra forma. Si yo selecciono el área y me voy aquí a la orilla, al costado, ven cómo cambia el mouse. Yo voy a arrastrar, voy a dejar apretado acá y esto lo puedo arrastrar donde yo quiera. En este caso lo voy a arrastrar una más abajo. Y ya tengo espacio para poner número, nombre y fecha de nacimiento. Voy a llenar los datos de la tabla para poder continuar. Perfecto, ya tenemos nuestra tabla completa. ¿Qué podemos hacer acá? Si yo selecciono estas tres juntas y hago doble clic en cualquiera de las intersecciones, me va a dar el ancho de columna necesario para que entre todo el texto del encabezado. Para copiar datos, elegimos los datos que queremos copiar, botón derecho, copy, y nos ubicamos, por ejemplo, aquí, botón derecho, paste. Y los tres datos quedan copiados aquí. Si queremos cortar, elegimos el botón derecho, cut, y acá el botón derecho de nuevo y pegamos. El copiar repite, el cortar lo quita de aquí y lo pone acá. Esto significa que hay caracteres numéricos que no están siendo mostrados con ese tamaño de columna. Por lo tanto, hacemos doble clic y automáticamente ya nos muestra los datos. Y es así como llegamos al final de este video, donde aprendimos a ingresar datos de manera efectiva. Te invito a suscribirte a este canal, donde aprenderemos Excel en inglés explicado en español. Dale like a este video, ponme aquí tus comentarios y compártelo. En el próximo video veremos todo lo que tiene que ver con formato de celdas para que tengas la mejor presentación posible. Esto es Anglo Excel y ahora, adelante estudios centrales.